Versículo 19. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Herodes. En griego, descendiente de Héroe. Nombre de varios príncipes de una dinastía que ejerció el poder en Palestina. Durante la época del Nuevo Testamento. Herodes el Grande. Fue fundador de la última dinastía judía, y rey de Judea. Era descendiente de una rica familia idumea. Herodes se esforzó por afianzar su autoridad en el interior. Y por extender su dominio a nuevos territorios por medio de su alianza con Roma. Ángel. Del griego angelos. Significa mensajero. Ser sobrenatural, celestial, un poco más alto en dignidad que el hombre. Los ángeles ocuparon un lugar importante en la vida y ministerio de Cristo. Se le aparecieron a María, José y los pastores. Y sirvieron a Jesús después de la tentación. Un ángel le dio fuerzas en el Getsemaní. Uno quitó la piedra de la tumba. Y con él estuvieron en su ascensión. Señor. Término que traduce varias voces hebreas y griegas, que expresan la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad. Aplicado a Dios, Señor expresa la afirmación fundamental de la Biblia. Dios es soberano en la naturaleza y en nuestra vida. Aparecer, significa manifestarse, dejarse ver. Por lo común, causando sorpresa, admiración u otra expresión de ánimo. Egipto. Es la región al nordeste de África. Por la variación de sus límites en diferentes épocas. En ocasiones se ha denominado Egipto solo a la cuenca del Nilo. Y a veces a las regiones áridas que se encuentran al este. Y al oeste de dicha cuenca, hacia el este hasta el Mar Rojo. Y hacia el oeste a una distancia indeterminada cuyas fronteras con la región de Libia son imprecisas. Como es natural, el límite norte de Egipto es el Mediterráneo. Al sur, el límite se ha fijado en distintos lugares. Pero por lo general en una de las varias cataratas que forma el Nilo en su descenso hacia el mar. El nombre castellano Egipto se deriva del griego, pero se ignora su significado original. Los egipcios llamaban al país Quime. Lo cual probablemente quería decir negro. Refiriéndose al contraste entre la arena roja de la región circundante. Y la fértil tierra negra del valle del Nilo. Debido a la enorme importancia que tuvo Egipto en todo el desarrollo histórico del cercano oriente, era de esperarse que se mencionara repetidamente en la Biblia. En la tabla de las naciones del libro de Génesis, capítulo 10 se menciona a Misraim como hijo de Cam. En época de escasez, Abraham recurrió a Egipto en busca de alimentos. Agar, la esclava de Sara, era egipcia. Y también lo fue la mujer de Ismael. Isaac también acudió a Egipto en tiempos de escasez. La historia de José narra cómo él, su padre Jacob y toda su familia llegaron a vivir en Egipto. Y José también fue gobernador de Egipto. El gran acto redentor de Dios en favor de su pueblo en el Antiguo Testamento. Es el éxodo o salida de Egipto. A partir de entonces, Egipto aparece a menudo en el Antiguo Testamento como símbolo de opresión. Salomón se casó con una princesa egipcia. Tanto en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento. Egipto es símbolo de esclavitud, y la salida de allí es señal de la acción redentora de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Se coloca a Egipto junto a Sodoma como señal de perdición. Puesto que la salida de Egipto es el gran acto redentor de Dios en el Antiguo Testamento. Esta es quizás la importancia teológica de la huida a Egipto. Narrada en el libro de Mateo, capítulo 2. Pues así como Jehová sacó a Israel de Egipto. Ahora viene Jesucristo del propio Egipto para obrar la redención final del nuevo Israel. Versículo 20. Y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel. Pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Israel. Nombre nuevo dado a Jacob a su retorno de Mesopotamia. Después de su combate con el ángel en Peniel. Israel se convertiría, tras cierto tiempo, en designación colectiva de sus descendientes. Amenazar. Es dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Versículo 21. Así que se levantó José,
tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Regresar. Es volver al lugar de donde se partió. Versículo 22. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Arquelao, hijo de Herodes el Grande y de la samaritana Maltase. Lo criaron en Roma junto con su hermano y su medio hermano. Después de la muerte de su padre, Augusto lo nombró etnarca, título inferior al de rey. Fue semejante a su padre en sus actos de crueldad. Y en su afán de construcción, suscitó el odio de todos. En el año 6 después de Cristo, una delegación de la aristocracia judía y samaritana lo acusó ante el emperador. Arquelao fue citado a Roma, destituido, despojado de sus bienes, y desterrado a Viena, en las Galias, donde murió. Reinar. El término se refiere a cumplir las funciones de un gobernante en relación con sus súbditos. Una posición como esta involucraba las funciones de comandante en jefe del ejército, jefe ejecutivo y una figura religiosa importante. El rey era la cabeza de su pueblo. Perder su vida en el campo de batalla significaba la dispersión del ejército hasta que se nombrase otro rey. Judea. Ocupaba alrededor de 92 kilómetros. Y aproximadamente la misma distancia de este a oeste, desde el Mediterráneo al Mar Muerto. Con Jope en la frontera norte. Y la frontera sur quedando a unos kilómetros al sur de Gaza y la porción sureña del Mar Muerto. Herodes el Grande, designado por Roma para gobernar en el mismo territorio, poseía el título de rey de Judea. En tiempos romanos, Judea, Samaria y Galilea se consideraban, por lo general, las tres divisiones geográficas principales de Palestina. Advertir. Es llamar la atención de alguien sobre algo, hacer notar o observar. Distrito. Es una delimitación político-administrativa del territorio de una ciudad o una población, que sirve para organizar geográficamente el ejercicio de las funciones públicas y de las tareas de la administración pública. Galilea. Nombre dado a la parte más septentrional de la cordillera al oeste del Jordán. Fue una de las 3 provincias de Palestina. Probablemente derivado del hebreo Galil, que significa círculo, región. Se menciona ocasionalmente en el Antiguo Testamento. En tiempos de Cristo, Galilea era un territorio rectangular de unos 100 kilómetros de norte a sur, y de unos 50 kilómetros de este a oeste. Al este lo bordeaba el Jordán y el lago de Galilea, y estaba separado del Mediterráneo por la llanura sirofeniza. Versículo 23. Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamará Nazareno. Nazaret. Pequeña ciudad del norte de Palestina, donde residían José y María. Fue el lugar donde el ángel Gabriel fue enviado para dar el anuncio del nacimiento de Jesús. Y la residencia definitiva de Jesús después de regresar de Egipto. En la ciudad de Nazaret se crió Jesús. Y residió en la ciudad de Nazaret la mayor parte de su vida. Esta es la razón de que reciba el nombre de Jesús de Nazaret. Profeta. El término hebreo, Naví, traducido profeta, se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y la conversión a Dios y a su pacto. El mensaje de los profetas halla su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Nazareno. Es el nativo de Nazaret o perteneciente a esta ciudad. El que le llamara Nazareno a Jesús se interpreta como un cumplimiento profético. No solo el pueblo, y los demonios reconocieron a Jesús como Nazareno, sino también el ángel que anunció su resurrección. Inclusive, después de su resurrección, Jesús mismo se presentó a Saulo como Jesús de Nazaret. José, María y el niño Jesús tuvieron que huir a Egipto para escapar de Herodes, quien temía perder su poder ante el nacimiento del niño Jesús. Durante su estancia en Egipto, Herodes murió. Y es en ese momento cuando ocurre la aparición del ángel del Señor a José. El propósito de la aparición del ángel del Señor a José
era comunicarle que ya no había ningún peligro para ellos. Y que podían regresar a su hogar en Israel. De esta manera, el ángel le dijo a José en sueños: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel. Pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. La comunicación directa con Dios, ya sea en forma de sueños, visiones o cualquier otra forma, es un regalo increíblemente valioso y un recordatorio de que Dios está presente en nuestras vidas. Nos enseña a confiar en Él y a seguir su guía en todo momento. Para entender este versículo, es importante conocer el contexto histórico. Herodes el Grande fue un rey judío que gobernó el territorio palestino bajo el dominio romano. Después de su muerte, su reino fue dividido entre sus 3 hijos: Arquelao, Herodes Antipas y Felipe. Arquelao reinó en Judea y Samaria, pero su gobierno fue extremadamente impopular, debido a su brutalidad y corrupción. Por lo tanto, cuando José se enteró de que Arquelao estaba en el poder en lugar de su padre, tuvo miedo de ir a esa región. Después de huir a Egipto para escapar del rey Herodes, la familia de Jesús se estableció en la ciudad de Nazaret. La razón por la cual se ubican en Nazaret es para que se cumplieran las profecías que habían sido hechas por los profetas del Antiguo Testamento. Específicamente, la profecía que se cumplió fue aquella en la que se predijo que el Mesías sería llamado Nazareno. Las profecías fueron fundamentales en la vida de Jesucristo, ya que son evidencias de que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento.